El mundo entre guerras. El mundo entre guerras es el periodo que abarca desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Dentro de este periodo destaca por su importancia la Revolución Rusa de 1917 y su desarrollo, la crisis financiera de 1929 llamada la Gran Depresión y el ascenso de gobiernos totalitarios en varias zonas del mundo. La crisis de 1929. Antecedentes a la crisis de 1929. 7 años después de haber terminado la Primera Guerra Mundial, el mundo parecía estar recuperándose de los estragos de la guerra, en especial Estados Unidos, que había emergido como la máxima potencia industrial y económica del mundo y se vivía una época de alto crecimiento. Para 1925, el nivel de producción preguerra ya se había restablecido, los precios de las materias primas estaban estables y aunque algunos países como Reino Unido, Alemania e Italia principalmente no se podían recuperar del todo de los estragos de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los demás países del mundo experimentaban un auge económico e industrial. El Martes Negro de 1929. Sin embargo, el 29 de octubre de 1929, también conocido como el crack del 29 o el Martes Negro, se produjo una caída estrepitosa en la Bolsa de Valores de Nueva York, la cual se expandió casi inmediatamente a todas las bolsas de valores del mundo. Este Martes Negro marcó el inicio de una depresión económica sin precedentes y que tuvo como característica general lo siguiente: la caída acumulada de la bolsa fue entre 40 y 80 puntos. El comercio internacional descendió entre el 50 y el 66%. El desempleo oscilaba entre los países del mundo entre el 25% y el 33%, y la caída de los precios de la agricultura fue de hasta el 60%. Causas de la crisis de 1929. Aunque pareciera que la caída de la bolsa fue la causa de la crisis, esta no fue sino un síntoma más de la depresión que se estaba desarrollando en el mundo entero. Las causas venían desde el final de la Primera Guerra Mundial y se habían profundizado durante este periodo. Algunas causas que se pueden enumerar son: endeudamiento excesivo de algunos países como Alemania, excesivo crecimiento industrial en otros países sin que los demás sectores se pudieran adaptar a estos cambios, reducción de la oferta monetaria por parte de la autoridad monetaria y alta especulación desligada a la realidad económica y productiva de la economía. Consecuencias de la crisis de 1929. La consecuencia más importante fue la pobreza y el desempleo que provocó esta crisis y afectó a la mayoría de los países del mundo, especialmente a Alemania, por sus deudas contraídas en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la pobreza y el desempleo provocó en los demás países grandes crisis sociales como violencia civil, violencia contra los gobiernos, violencia contra otros grupos humanos, entre otros. Dentro de esta situación económica social es donde nacen los llamados gobiernos totalitarios, que se aprovechan de las situaciones económicas para orientar el descontento de la población y después someterla a graves limitaciones de sus libertades civiles.